Hola. Soy Isabel, y tengo 67 años. Antes de empezar con esto, que no es solo una historia, sino que han sido los últimos 40 años de mi vida, y que solo ahora, en este preciso momento, empiezo a entender, quería pediros algo. Voy a compartir con vosotros el secreto de esta casa, el secreto de mi padre. Es lo más personal que tengo. Si sentís que este relato, de alguna manera, os sirve o os toca, os pido que os suscribáis a este canal. Y, por favor, me daría algo de calor saber desde dónde me estáis escuchando. Dejad un comentario con vuestra ciudad, vuestro país. Yo. Traga saliva, yo os leeré. Gracias por hacerme compañía esta noche. Me llamaron estorbo. Esa palabra. Estorbo. Es curiosa. Suena a mueble viejo, a una silla rota en un pasillo, a algo que ocupa un espacio que no le corresponde y con lo que tropiezas en la oscuridad. Ayer, yo era ese mueble. Ayer, yo era Isabel, la hija soltera, la que se quedó. Hoy sigo siendo Isabel, pero la casa es mía. Y ellos ya no están. Pero dejadme empezar por el principio. El principio es siempre el final de algo. En mi caso, fue el final de la respiración de mi padre. Don Manuel Castro Arias. Murió hace 3 días, a las 4:10 de la madrugada, en su cama, en esta misma casa. Tenía 94 años. Yo, Isabel, su hija, tengo 67. Haced las cuentas. He pasado más de 40 años cuidando de alguien. Primero de mi madre, Amalia, que se fue demasiado pronto, consumida por una enfermedad que le borró los recuerdos antes de llevársela. Y luego de él. De mi padre. Un hombre duro, un hombre de la tierra de Lugo, hecho de granito y silencio. Un hombre que me sobrevivió 40 años. El día del entierro, llovía. En Galicia, en noviembre, esto no es noticia. Es una certeza. Pero no era una lluvia fuerte, de tormenta. Era un orvallo persistente, una llovizna fina y fría que se te cala en los huesos y en el alma. Desdibuja el mundo. Convierte los verdes de los prados en un gris plomizo y las piedras de las casas en espejos oscuros. El cementerio de la aldea estaba embarrado. El sonido de las palas golpeando la tierra mojada era obsceno. Sordo y final. Mis hermanos estaban allí. Por supuesto. Hacía 1 año que no los veía, desde la última Navidad, una visita de 4 horas que pareció durar un siglo. Javier, el mayor, tiene 70. Llegó de Madrid. Aparcó su coche, un Mercedes negro y reluciente, en la entrada del camino de la iglesia. Parecía una nave espacial que hubiera aterrizado en nuestro mundo de barro y piedra. Pisaba con cuidado, con sus zapatos caros de suela fina, como si temiera que la tierra de la que salió pudiera mancharle el traje de 1000 euros. Su mujer no vino. Un catarro, dijo él. Javier es un hombre importante en una consultora. Siempre está ocupado. Siempre tiene prisa. Siempre mira el reloj. Beatriz, mi hermana, tiene 68. 2 años mayor que yo, pero parece 20 más joven. O lo intenta. Llegó de Vigo. Con su abrigo de piel, sintética, quiero creer, pero con Beatriz nunca se sabe, y su perfume. Un perfume dulce y denso que luchaba contra el olor a humedad, a incienso barato y a cera quemada de la pequeña iglesia. Su perfume invadió la sacristía y creo que hizo estornudar al cura. Su marido tampoco vino. El golf, dijo ella, un campeonato benéfico impostergable. Me dieron el pésame. Uno tras otro. Primero Javier, con 2 palmadas secas en el hombro. Lo sentimos mucho, Isa. Qué duro. Pero bueno, ya descansó. Y tú también. Y luego Beatriz, con un abrazo que no fue un abrazo, sino un roce de abrigos, con cuidado de no mancharse de mis lágrimas. Ay, hermanita. Qué pena. Pero mira, 94 años, quien los pillara. Y la verdad, ya era hora. Para él y para ti. ¿Qué vida te ha dado, pobre? Y tú también. Para ti. Como si mi vida hubiera sido una condena de la que al fin me liberaba. Quizás lo era. Pero era mi vida. La única que tenía. Volvimos a la casa. Esta casa. El paso familiar, como les gusta llamarlo a ellos en Madrid y en Vigo,
para presumir de raíces nobles. No es un paso. Es una casa de labranza grande, antigua, de piedra de sillería, con 2 plantas, una lareira que ya no se usa y un hórreo en el jardín que se está cayendo. Es una casa fría, que huele a leña quemada y a la sopa de verduras de ayer. Es mi casa. Ellos entraron con cautela. Dejaron los paraguas mojados en el porche, no dentro, como si el agua de su lluvia fuera distinta a la mía. Dios, qué humedad, dijo Beatriz, arrugando la nariz. ¿No pones la calefacción, Isabel? Te vas a morir aquí dentro. La puse para el entierro, dije en voz baja. Pero al padre no le gustaba. Decía que resecaba el aire. El padre ya no está, Isabel, dijo Javier, tajante, como si me diera una orden. Fue al termostato y subió la temperatura. Oí la caldera rugir en el sótano, protestando por el esfuerzo. Yo, por supuesto, me puse a servir. Es lo que he hecho durante 40 años. Es un movimiento automático. Mis manos, mi cuerpo, se mueven solos. Javier, ¿te sirvo un café? Beatriz, ¿un té? ¿O preferís un caldo? Hice un caldo gallego por la mañana, antes de ir a la iglesia. Sabía que tendríais frío al volver del cementerio. Se miraron. Un caldo. Era comida de pobres. Comida de aldea. Pero hacía frío, y olía bien. Venga, un caldo, aceptó Javier, como si me hiciera un favor. Se sentaron en el salón. En el salón bueno. La habitación que solo se usaba cuando venía el médico o el cura. Con los sofás de terciopelo verde que nuestra madre tapizó en el 75. Ellos nunca se sientan en la cocina, que es donde vivíamos papá y yo, en 2 sillas de madera junto a la cocina de leña. El salón es para las visitas. Y ellos, mis hermanos, hace mucho tiempo que son visitas. Les llevé el caldo en las tazas de la vajilla de la cartuja. Las buenas. Las de los domingos de hace 30 años. Javier no probó el caldo. Miraba su móvil, que no paraba de vibrar sobre la mesa de centro de castaño. Beatriz soplaba la taza, con el meñique levantado. Bueno, Isabel, dijo Javier, sin levantar la vista. Hay que ser prácticos. Papá ya no está. Y, seamos sinceros, esta casa es una ruina. Es un pozo sin fondo. Consume una barbaridad en calefacción, y el tejado, he visto goteras en el ático. Son tejas movidas por el viento, dije, de pie junto a la puerta. No me atrevía a sentarme. Iba a llamar a Manolo el techador la semana que viene. No vas a llamar a nadie, dijo Javier. No tiene sentido gastar 1 euro más aquí. ¿Y las fincas? ¿Cuántas ferrados son al final? ¿15? ¿20? Nunca lo supe. 18, dije en voz baja. Las de O Carballo. Y la finca de As Mimosas, la que linda con el río, que tiene otras 6. Beatriz resopló. Dejó la taza con un golpe seco. Pues eso. Un dineral en impuestos. En contribución. Clara. Isabel, tú no entiendes de estas cosas, pero mantener esto es una locura. Una sangría de dinero. Yo no entendía de esas cosas. Yo, que llevaba 30 años pagando esa contribución con la pensión de mi padre, administrando cada céntimo para que llegara a fin de mes, mientras compraba sus medicinas, la comida, y pagaba el gasoil. Yo no entendía. Tengo un contacto, continuó Javier, tecleando furiosamente en el móvil. Un fondo de inversión de Madrid. Compran propiedades rústicas en Galicia para hoteles con encanto. Podríamos sacar, no sé, quizás 300.000 por todo. La finca del río es urbanizable, me han dicho. Eso sube el precio. 300.000. El precio de mi vida. El precio del lugar donde nací, donde crecí, donde vi morir a mi madre, donde cuidé a mi padre hasta su último aliento, limpiando lo que nadie quiere limpiar, escuchando lo que nadie quiere oír. El precio de mis 40 años. ¿Vender?, pregunté. Mi voz sonó extraña, como un susurro, como si fuera de otra persona. ¿Venderlo, todo? Javier levantó la vista de su teléfono por primera vez. Me miró. Y su mirada no era la de un hermano que ha perdido a su padre. Era la mirada de un tasador. Fría. Impaciente.
Claro, Isabel. ¿Qué vamos a hacer si no? ¿Dejar que se caiga encima de ti? Beatriz tiene su piso en Vigo, en la zona de la Plaza de Compostela. Yo tengo mi chalet en Las Rosas. Y tú, bueno, tú no puedes mantener esto sola. Es imposible. Ni física ni económicamente. Tú tendrás que buscarte un pisito, claro, añadió Beatriz, rápida, como si me hiciera el mayor favor del mundo. Algo pequeño en el pueblo. O en Ourense, que hay más vida. Te daremos una buena entrada, por supuesto. Con lo que saquemos de la venta, te quedará una buena cantidad. Para que vivas tranquila tus últimos años. Ya te lo mereces. Exacto, asintió Javier, volviendo a su teléfono. Lo repartimos todo a 3 partes iguales, como Dios manda. Pagamos los impuestos, y con tu parte, te buscas algo. No serás un estorbo para nadie. Podrás tener tu propia vida al fin. Estorbo. La palabra. Se quedó flotando en el aire húmedo del salón. Estorbo. No serás un estorbo. Lo que implicaba, claro, que lo había sido hasta ahora. No sé si se dio cuenta de lo que dijo. Creo que no. Para él, era un hecho. Yo, Isabel, la solterona de 67 años que nunca había salido de la aldea, que no tenía carrera ni marido ni hijos. Yo, que había dedicado mi juventud, mi madurez, y ahora el inicio de mi vejez, a cuidar de nuestros padres. Yo era un objeto. Un mueble que había que reubicar después de la venta. Un problema logístico. Un estorbo que, generosamente, iban a dejar de tener. Yo no dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que esos 40 años no habían sido una espera para morir, sino mi vida? ¿Que yo amaba esta casa? ¿Que amaba el olor de la leña y el sonido de la lluvia en las ventanas? ¿Que conocía cada piedra, cada árbol, cada crujido de la escalera? ¿Que esta casa y yo éramos la misma cosa? Asentí. Me di la vuelta y fui a la cocina. Abrí el grifo y dejé correr el agua fría. Agarré el borde de la pila de piedra, la pila de fregar que mi bisabuela había traído. El frío del granito me subió por los brazos, pero no era tan frío como el hielo que se había instalado en mi pecho. Estorbo. Llevaba 40 años siéndolo. Desde que mamá enfermó. Yo tenía 27 años. Estaba estudiando historia del arte en Santiago. Quería trabajar en un museo. Javier ya estaba en Madrid, levantando su imperio, como decía él. Beatriz se acababa de casar con el constructor de Vigo. Isa, tú que estás más cerca, que no tienes ataduras serias, me dijo mi padre. Y yo volví. Solo unos meses, me dije. Mamá murió 3 años después. Y yo me quedé. Papá se quedó solo. Y se hizo mayor. Y se rompió la cadera. Y luego la vista empezó a fallar. Y su carácter, que siempre fue duro, se agrió como la leche en verano. Se volvió silencioso, demandante. Y yo me quedé. Mis hermanos venían en agosto. 2 semanas. Traían a los niños, cuando eran pequeños. Los niños corrían por la huerta, rompían mis tomates, se quejaban de que no había piscina, de que el internet iba lento, de que se aburrían. Beatriz se quejaba de la humedad. Javier se quejaba de que no había cobertura. Y yo cocinaba, limpiaba, le sonreía. Y ellos se iban, ay, Isa, qué mérito tienes, de verdad. Nosotros no aguantaríamos aquí ni un mes. Menos mal que estás tú, que no tienes, ya sabes, otra cosa. Otra cosa. Una vida. La lluvia arreciaba fuera. El cielo se había vuelto casi negro a las 5 de la tarde. Podía oír sus voces en el salón, más animadas ahora. Ya no hablaban de la casa. Hablaban de dinero. De porcentajes. De la inmobiliaria. De lo que harían con su parte. Mañana por la mañana, gritó Javier desde el salón, su voz retumbando en el pasillo. Iremos a la notaría del pueblo. A las 11. He hablado con don Eladio. Papá era un hombre justo, un hombre de tradiciones. Será rápido, un formalismo. Todo a 3 partes iguales, como Dios manda. Luego, con calma, hablamos de lo tuyo, Isabel. No te vamos a dejar tirada. No te preocupes.
No te preocupes, repetí en voz baja, mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana de la cocina. Fuera, la lluvia había borrado el mundo. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí un miedo atroz. Un miedo físico. Porque si yo era un estorbo, ¿qué se hace con los estorbos cuando ya no sirven ni para cuidar? Se apartan. Se tiran. Y yo no tenía a dónde ir. Mi padre, el hombre al que había dedicado mi vida, se había ido. Y en sus 94 años de silencio, nunca me dijo qué sería de mí. Esa noche no dormí. Di vueltas en mi cama, la misma cama con el cabecero de hierro forjado en la que he dormido desde que tenía 10 años, desde que me cambiaron a este cuarto, el más pequeño, el que da al norte, para dejarle el mío a Javier en sus visitas de verano. Escuchaba la lluvia, sí, un tamborileo incesante que parecía contar los segundos de mi vida malgastada. Pero sobre todo escuchaba los crujidos de la casa. Esta casa no es solo piedra y madera, es un ser vivo que respira conmigo. Cruje con los cambios de temperatura, con el viento que se cuela por las rendijas de las ventanas. Y esa noche, gemía. O quizás era yo, gimiendo por dentro, un sonido tan bajo que ni yo misma lo oía. Me levanté antes del amanecer, a las 6, cuando el cielo aún era de un color gris violáceo, el color de un cardenal antiguo. Mis hermanos, por supuesto, dormían. Javier roncaba en el antiguo cuarto de mis padres, el dormitorio principal, como lo llamó. Lo había ocupado sin preguntar. Beatriz, en el cuarto de invitados, el que antes fue de mi madre. Yo dormía en el mío, el de la criada, aunque en esta casa nunca hubo criadas. Solo yo. Bajé a la cocina descalza, sintiendo el frío de las baldosas de piedra. Hice café. El de puchero, el de siempre, el que le gustaba a papá, fuerte y amargo. El olor llenó el silencio. Me senté a la mesa de madera de pino, la que tiene las marcas de los cuchillos de 3 generaciones, la que está arañada por mis deberes de niña y por las uñas del gato que tuvimos. Y esperé. Esperar es lo que mejor sé hacer. He esperado a que mi madre mejorara. He esperado a que mi padre se durmiera. He esperado a que mis hermanos se fueran. Y ahora, esperaba a que se despertaran para despojarme. Bajaron sobre las 9:30. Despeinados, quejándose. Javier, en pijama de seda, de que la almohada era demasiado blanda y de que en esta casa hace un frío de 1000 demonios. Isabel, ¿la caldera se ha apagado? Beatriz, envuelta en una bata de cachemira, de que el agua de la ducha no tiene presión. Isabel, es imposible lavarse el pelo así, deberías llamar a un fontanero. Les serví el café. Les ofrecí pan de broa, maíz, que había horneado yo hacía 2 días, y mermelada de higos que yo misma hice en septiembre, con los higos de la higuera del patio. Comieron en silencio, mirando sus teléfonos, que aquí, milagrosamente, tenían algo de cobertura si los ponía cerca de la ventana. Bueno, vamos al lío, dijo Javier, terminando su café de un trago, como si fuera una medicina. Se limpió la boca con una servilleta de papel, aunque yo había puesto las de hilo. Son las 10:45. Tenemos poco más de 1 hora antes de ir a ver a don Eladio. Vamos a hacer un inventario rápido. Visual. Beatriz, tú te encargas de las cosas, de valor. Los muebles, la porcelana de mamá, las joyas si es que queda alguna. Yo me encargo de los papeles, las escrituras, las cuentas. Isabel, tú ven con nosotros y dinos dónde está todo. Y, por favor, no toques nada. No queremos que luego haya malentendidos. Y así empezó la mañana más larga de mi vida. Fue una profanación. Fue como si 2 extraños hubieran entrado en mi casa, en mi vida, y empezaran a ponerle etiquetas de precio a mis recuerdos. Empezaron por el salón. El salón bueno. Javier abría cajones de la cómoda de castaño con una eficiencia brutal, como si buscara un tesoro. Papeles del banco, facturas, nada. Pura basura. Beatriz tocaba la madera de la cómoda. Esta es buena, Javi. Es del abuelo. Castaño macizo. Podríamos sacar por lo menos 2000 euros por ella. Y la vajilla de la vitrina, es de la Cartuja. Eso se vende bien en todo colección, me lo ha dicho una amiga. ¿La cubertería de plata, Isabel? ¿Dónde está?, preguntó Javier. Papá la vendió, respondí. En el 98. Para pagar.
Para pagar el qué, dijo él, impaciente. Para pagar tu máster en Madrid, dije. Javier se quedó callado un segundo. Ah. Bueno. Una buena inversión, visto lo visto. Y siguió abriendo cajones. Yo iba detrás de ellos, como una sombra, con las manos juntas a la espalda, como una niña castigada. ¿Dónde guardaba papá las escrituras de las fincas, Isabel?, preguntó Javier sin mirarme, abriendo la tapa del gramófono antiguo. En el despacho. En el cajón de abajo de su mesa, bajo llave, respondí. Subimos al despacho. Hacía años que no entraba nadie allí, salvo yo para limpiar el polvo. El olor a tabaco de pipa de mi padre, aunque llevaba 20 años sin fumar, seguía impregnado en las cortinas de terciopelo oscuro y en los lomos de los libros. Era un olor agrio y dulce. Javier se sentó en la silla de mi padre, que crujió bajo su peso. Probó el cajón. Cerrado. ¿La llave, Isabel? No lo sé. Papá siempre la llevaba encima. Debe estar. En sus cosas, me cortó él. ¡Qué pereza! Miró a su alrededor, cogió un atizador de la pequeña chimenea de hierro y, sin dudarlo, lo usó como palanca. La madera vieja del cajón se astilló y se dio con un quejido horrible. Javier, no, grité. Fue un acto reflejo. Él me miró con fastidio. Por favor, Isabel. Es un mueble viejo. Hay que ser prácticos. Sacó la carpeta de cuero. Aquí está. Finca, As Mimosas. Finca, O Carballo. La casa. Leía los nombres en voz alta, como un general contando su botín. ¿Y esto, qué es? ¿Cuentas del banco? Empezó a revisar extractos bancarios. Pero, ¿esto es todo? ¿Solo la pensión? ¿No tenía nada ahorrado? ¿En qué coño te has gastado el dinero todos estos años, Isabel? En sus medicinas, dije, mi voz temblando de rabia. En la comida. En el gasoil de la calefacción que tú acabas de subir. En el fisio que venía 2 veces por semana porque tú decías que la seguridad social tardaba mucho. En eso me lo he gastado. En él. Ya, dijo él, sin creerme. Habrá que mirarlo. Mientras tanto, Beatriz había ido a los dormitorios. La oí abrir y cerrar armarios. Fui tras ella. Estaba en el dormitorio principal, el de mis padres. Había abierto el armario ropero de Luna, el de mamá. Estaba sacando sus vestidos, los que yo guardaba. Los olía y los tiraba sobre la cama. Huele a cerrado. A naftalina. Esto no lo quiere nadie. Es para tirar. Beatriz, por favor. Es la ropa de mamá. Mamá lleva 30 años muerta, Isabel. Supéralo. ¿Las joyas? ¿Dónde están las joyas? Estaban en su joyero. En la cómoda. Pero papá, creo que las guardó en otro sitio después de que entraran a robar en casa de la vecina, hace años. ¿Y no sabes dónde?, insistió Beatriz, su voz subiendo de tono, aguda, histérica. ¿Cómo es posible que no sepas dónde, Isabel? Llevas 40 años aquí metida, pegada a él como una lapa, y no sabes dónde guarda tu padre las cosas de valor. Nunca me lo dijo, susurré. Nunca hablábamos de esas cosas. Claro, dijo ella con desprecio. Nunca hablabais. Solo ponías el caso. Seguro que las tienes tú. Las has ido vendiendo poco a poco, ¿a que sí? Para tus gastos. Para tus cremitas. Yo, que usaba la misma crema de manos de la farmacia desde hacía 20 años. Yo, que no me compraba un abrigo nuevo desde hacía 10. Yo, que remendaba mis calcetines. No dije nada. La miré. Y ella apartó la vista. Sabía que mentía, pero necesitaba decirlo. Siempre ha sido así, dijo Javier, de repente, desde la puerta del despacho. Había oído la discusión. En su mundo. Papá la consentía demasiado. La tenía aquí como a una reina, sin dar palo al agua, y ella en las nubes. Por eso estamos así. Con la casa cayéndose y sin un duro en el banco. Sin dar palo al agua. Yo, que me levantaba a las 6 para la huerta. Yo, que partía leña en invierno. Yo,
que lo acostaba, lo levantaba, lo lavaba. Llegaron a mi cuarto. El último. El más pequeño. El ático, el fallado, estaba lleno de trastos, no subieron. Pero a mi cuarto sí. Es un cuarto sencillo. Una cama de hierro. Un armario. Y una estantería llena de libros. Beatriz entró. ¿Y esto? ¿Todavía guardas esto? Cogió uno. Era un libro grande, de tapa dura. Historia del arte románico. ¿Para qué te sirvió esto, Isa? ¿Para limpiar el culo a papá? Deberías haber estudiado algo útil. Enfermería. O mejor, casarte. Como yo. Deja eso, Beatriz. Por favor. ¿Qué más tienes aquí? ¿Una caja? Había una caja de cartón debajo de mi cama. Con mis iniciales. ICR. Beatriz la sacó. La abrió. Dentro estaba, mi vida no vivida. Mis apuntes de la facultad. Mi título de licenciada, enrollado. Y una carta. Una carta de la Universidad de Oviedo. Ofreciéndome una beca de doctorado. Del año 1983. Dios mío, qué cursi, dijo Beatriz, leyendo la carta por encima. Doctorado. ¿Tú? ¿En Oviedo? ¿Y por qué no te fuiste, tonta? Porque mamá se puso enferma, dije, y le arranqué la carta de las manos. Ah, claro. Mamá. Siempre la excusa perfecta, dijo ella, encogiéndose de hombros. La verdad es que no te atreviste. Te dio miedo. Siempre fuiste una miedosa. Y una sosa. Sin ofender. Salid de aquí, grité. Por primera vez en mi vida, les grité. Salid de mi cuarto. Que esto no es parte de la herencia. Que esto es mío. Se quedaron callados. Sorprendidos. El mueble viejo, el estorbo, tenía voz. Y gritaba. Javier carraspeó. Vámonos, Beatriz. No merece la pena. Como quieras, Isabel. Total, esto es basura. No vale nada. Bajamos. El ambiente era gélido, más frío que la lluvia de fuera, que había vuelto a arreciar. A las 10:45, nos pusimos los abrigos en silencio. El mío, el de paño gastado. Los suyos, caros, de marcas que yo no conocía. Vamos, dijo Javier, cogiendo las llaves de su coche. A la notaría. A terminar con esto de una vez. El camino en coche hasta el pueblo fue una tortura. Íbamos los tres en el Mercedes de Javier. Olía a cuero nuevo y a ambientador caro, un olor químico que me revolvió el estómago. Yo iba en el asiento de atrás, encogida. Beatriz y Javier hablaban en voz baja, en el asiento de adelante, como si yo no estuviera. El notario es amigo de papá, ¿no? No pondrá problemas para la venta rápida. Don Eladio es un hombre práctico. No, no creo. Entenderá la situación. Es lo más lógico. ¿Y lo de Isabel, qué hacemos? ¿Le damos, no sé, 60.000 euros, de nuestra parte? Con eso tiene para un piso de alquiler un tiempo y para vivir. Sí, es justo. Más que justo. Total, ha vivido gratis toda su vida. 60.000. Y que se apañe. Viví gratis. El precio de mi juventud. El precio de mi doctorado no nacido. El precio de mis noches en vela. El precio de haber renunciado a todo. Gratis. Llegamos a la plaza del pueblo. La lluvia golpeaba el coche. La notaría de don Eladio está en el segundo piso, encima de la farmacia. Subimos las escaleras de madera, que crujían a cada paso. Cada escalón era un paso hacia mi desahucio. Me sentía mareada. Me sentía irreal. Yo no era nadie. Era un estorbo que iba a ser reubicado con 60.000 euros. Javier abrió la puerta de cristal esmerilado, la que tenía la placa dorada. Dentro olía a papel viejo, a lacre, a café solo y a tabaco de puro, aunque ya no se podía fumar. Don Eladio, un hombre mayor, más que mi padre, pero recto como un junco, con gafas de montura de caré y un traje impecable, nos esperaba. Javier. Beatriz.
Isabel. Nos miró a los tres. Y su mirada, una mirada gris, aguda como la de un pájaro, se detuvo en mí un segundo más de lo normal. Una mirada indescifrable. Sentaos, por favor. Tenemos mucho que leer. Vuestro padre era un hombre muy meticuloso. La oficina de don Eladio era como una cápsula del tiempo, un refugio contra la lluvia y la modernidad. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura, repletas de tomos encuadernados en piel, con números dorados en el lomo que marcaban años que yo ni siquiera había vivido. Olía a polvo de siglos, a papel de Biblia, a tinta seca y a ese aroma seco y particular del acre. Sobre la mesa de caoba, inmensa e impecable, solo había un teléfono de baquelita negra, un secante de madera y un único documento. Un sobre grande, de color crema, abultado. Y estaba cerrado. Cerrado con 3 sellos de lacre rojo. El sello personal de mi padre, el que usaba su propio padre, con las iniciales CA de Castro Arias. Don Eladio se sentó. Se recostó en su sillón de cuero, que gimió levemente. Se puso las gafas, lentamente, con un gesto ritual. Juntó las manos sobre la mesa, las yemas de los dedos tocándose. El silencio en la pequeña sala era absoluto, opresivo. Solo roto por el tic-tac de un reloj de pared, un reloj de péndulo que marcaba un ritmo lento, y la lluvia que golpeaba los ventanales que daban a la plaza mayor del pueblo. Javier ya estaba impaciente. Movía la pierna rítmicamente, un tamborileo sordo contra el suelo de madera. Miró su reloj. Don Eladio, si podemos. Beatriz se retocaba el pelo, mirándose de reojo en el reflejo de un marco de plata que había sobre una mesita auxiliar. Yo no me movía. Sentía que no podía respirar. Tenía las manos heladas, entrelazadas en mi regazo con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Sentía que mi vida entera, mis 67 años, se iban a decidir en esa sala que olía a pasado. Bueno, comenzó don Eladio. Su voz era grave y pausada, una voz acostumbrada a leer sentencias. Estamos aquí para la lectura de las últimas voluntades de vuestro padre, don Manuel Castro Arias. Antes de proceder, quiero deciros que conocí a vuestro padre durante casi 60 años. Le hice la escritura de esta misma notaría. Era un hombre particular. Hizo una pausa. Un hombre de pocas palabras, pero de ideas muy claras. Extremadamente claras. Miró directamente a Javier. El testamento que vamos a leer es un testamento cerrado. Fue depositado aquí el pasado mes de mayo. Hace 6 meses. Javier y Beatriz intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. ¿Tan reciente? Yo no sabía nada. En mayo fue cuando papá tuvo aquella caída en el baño, la que le dejó postrado en la cama las últimas semanas. Podemos ir al grano, don Eladio, soltó Javier, perdiendo la paciencia. Tenemos entendido que es el procedimiento estándar. La legítima, división en 3 partes iguales de todos los bienes. Es lo que marca la ley. No hay mucho que leer. Don Eladio le sostuvo la mirada por encima de las gafas. La ley marca la legítima estricta, Javier. El tercio de mejora y el de libre disposición, como bien sabes, o deberías saber, se reparten a voluntad del testador. Y vuestro padre ha hecho uso, exhaustivo, de esa voluntad. Beatriz dejó de mirarse en el marco. Javier dejó de mover la pierna. Don Eladio cogió un abrecartas de plata, con forma de espada toledana. Y con un movimiento preciso, ceremonioso, rompió el primer sello del lacre. Y el segundo. Y el tercero. El sonido de los sellos al romperse fue como un pequeño desgarro, un suspiro seco. Metió la mano en el sobre y sacó un fajo de hojas. Eran muchas hojas. Demasiadas. Y estaban escritas a mano. A mano, susurró Beatriz, horrorizada. ¿Pero papá estaba bien de la cabeza? ¿No estaba senil? ¿Un testamento escrito a mano? Eso no es legal. Es un testamento hológrafo, Beatriz, dijo don Eladio, con una frialdad que me sorprendió. Y es perfectamente legal. De hecho, es el más difícil de impugnar. Vuestro padre lo trajo aquí, lo guardamos, y ahora lo protocolizamos. Y no estaba senil. Estaba en plenas facultades mentales, y os aseguro que más lúcido que muchos. Adjuntó un informe médico del doctor Iglesias,
certificando su capacidad en el momento de la firma. Insistió en escribirlo él mismo. Dijo que era la única manera de que sonara a él, y de que vosotros oyerais su voz al leerlo, punto. Se aclaró la garganta. Se ajustó las gafas. Y empezó a leer. La jerga legal era densa. Yo, Manuel Castro Arias, natural de Fontainha, Lugo, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, libre de toda coacción, lego, dispongo. Primero, las deudas. Que se pague la factura pendiente del almacén de piensos de don Benito. Que se le entregue al cura don José 1000 euros para el cuidado del tejado de la iglesia, que bastante falta le hace. Javier bufaba. Don Eladio, por favor, las propiedades. Los bienes. Don Eladio pasó una hoja. La caligrafía de mi padre era apretada, fuerte, angulosa. Inconfundible. Bien. Aquí empieza. Cláusula cuarta, de mis bienes inmuebles, punto. Se aclaró la garganta. Y entonces, la habitación pareció encogerse. El aire se volvió pesado. Lego la totalidad de la casa familiar, cita en el lugar de Fontainha, número 8, parroquia de San Juan de Pomar, con todo su contenido, muebles, enseres, ropas, recuerdos, maquinaria, y el hórreo y el establo adjuntos. A mi hija, Isabel Castro Ruiz. Un silencio de plomo. Pude oír un pitido agudo en mis oídos. El latido de mi corazón golpeaba en mi garganta. ¿Había oído bien? Javier se rió. Una risa seca, corta, nerviosa. Eso debe ser un error. Querrá decir el usufructo. Oh. No he terminado, Javier, dijo don Eladio, levantando la voz. Su dedo recorría la línea escrita. Cláusula quinta. Lego la totalidad de la finca conocida como O Carballo, de 18 ferrados de extensión, dedicada a Prado y Monte, a mi hija, Isabel Castro Ruiz. Cláusula sexta. Lego la totalidad de la finca urbana conocida como As Mimosas, junto al río, de 6 ferrados de extensión, a mi hija, Isabel Castro Ruiz. Cláusula séptima. Lego la totalidad del ganado restante, aperos de labranza, y el contenido íntegro, saldo y acciones, de mis cuentas corrientes y libretas de ahorro en el Banco Pastor y en la Caja Rural, a mi hija. Isabel Castro Ruiz, nombrándola, heredera universal de todos mis bienes, presentes y futuros, en pago de la deuda de vida que tengo con ella. Beatriz soltó un sonido, un gemido ahogado, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Y esto es una puta locura, gritó Javier, poniéndose de pie de un salto. La silla de madera noble chirrió contra el suelo. Eso es imposible. Es ilegal. Nos ha desheredado. ¿Qué ese viejo cabrón? No, dijo don Eladio, tranquilo, impasible, levantando la mano. No os ha desheredado. Vuestro padre conocía la ley mejor que vosotros. La legítima estricta, que es lo que la ley obliga, se reparte entre los tres. Pero veréis, la legítima de vuestro padre, según el valor catastral de las fincas, que él mismo se encargó de actualizar, asciende a, déjame ver, 90.000 euros. A repartir entre tres. Don Eladio levantó la vista. Os tocan 30.000 euros a cada uno. 30.000 euros, siseó Beatriz, pálida como el papel. ¿30.000 euros por una vida? La casa vale 300.000. Las fincas valen otro tanto. Que esto es un robo. Que es una estafa. Que esa vieja zorra, gritó Javier, fuera de sí, señalándome. A mí. Que no había movido un músculo. Que no había respirado. Le ha comido la cabeza. Le ha sorbido el seso. Se aprovechó de que estaba senil. Es una manipuladora. Un estorbo que se ha quedado con todo. Siempre lo supe. Silencio, ordenó don Eladio. Y su voz, por primera vez, tronó en la pequeña oficina. Un trueno seco. Siéntate, Javier. No he terminado. Y te aconsejo que escuches la última cláusula. La escribió tu padre para vosotros. Y me pidió, personalmente, que la leyera en voz alta si os atrevíais a decir la palabra, senil, o, impugnar, punto. Javier se quedó de pie, pero callado. Temblaba de rabia. Don Eladio cogió la última hoja. Cláusula final.
Manifiesto del testador. Leyó, y ahora su voz no era la de un notario, era la voz de mi padre. He nombrado heredera universal a mi hija Isabel, porque mis otros dos hijos, Javier y Beatriz, ya recibieron su parte de la herencia en vida. Con creces. A mi hijo Javier, le pagué sus estudios completos de económicas en Madrid, que costaron lo que valía la finca de O. Carballo. Le di el capital inicial para su primera empresa, Consultores Castro y Asociados, transferencia que hice en 1982, y que equivalía al precio de este tejado y estas paredes. A mi hija Beatriz, le pagué su piso en Vigo, en la Plaza de Compostela, como regalo de bodas, transferencia que hice en 1985, y que costó lo que hoy vale la finca urbana de As Mimosas. Ambos consideraron eso, lo normal, lo que un padre hace. Y yo lo consideré, su herencia adelantada. Se la di para que se fueran. Para que volaran. Y volaron. El notario hizo una pausa. Pude ver que tragaba saliva. Mi hija Isabel, continuó leyendo la voz de mi padre, nunca me pidió nada. Y me lo dio todo. Me dio su juventud, cuidando de su madre enferma. Me dio su madurez, aguantando a este viejo cascarrabias. Sacrificó su carrera, su vida, su futuro, para que Amalia y yo pudiéramos morir en nuestra casa, en nuestra cama. Aguantó mis malos humores, mi silencio y mi dolor. Ella limpió la casa que sus hermanos despreciaban por húmeda y vieja. Ella cultivó la tierra que sus hermanos querían vender para comprarse un coche nuevo. Durante 40 años, ellos la han visto como una criada, como una nota a pie de página en sus vidas de éxito. Como un mueble. Como un estorbo. La palabra. Mi padre la usó. La había oído. Pero yo no, leyó don Eladio, su voz quebrándose un poco. Yo la veía como mi único pilar. La única que se quedó. La única que me quiso sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Y por eso, no le dejo lo que sobra. No le dejo las migajas. Le dejo lo que es suyo. Le dejo lo que se ha ganado con cada día de sus 40 años de servicio. Esta casa ya tenía su nombre en todas las líneas antes de que yo lo escribiera. Esta tierra es suya, porque la regó con su sudor. Y el dinero es suyo, porque lo ahorró ella, administrando mi mísera pensión como un milagro. Silencio. Un silencio que pesaba toneladas. Un silencio lleno de lluvia y de justicia. Javier tenía la cara roja, morada. Beatriz lloraba en silencio, pero no de pena. De rabia. El testamento, terminó don Eladio, doblando los papeles, es férreo. Vuestro padre estaba más lúcido que todos nosotros juntos. Lo certificó el doctor Iglesias y lo certifico yo. Os daré vuestra parte de la legítima, esos 30.000 euros, cuando aceptéis el testamento. Ahora, si me disculpáis, tengo que hablar con la heredera universal a solas. Javier, Beatriz. Ha sido un placer. Esto no va a quedar así, escupió Javier. Impugnaremos. Iremos a juicio. Esa firma es falsa. Está coaccionado. Haz lo que debas, Javier, dijo don Eladio, guardando los papeles en el sobre. Pero sabes tan bien como yo que tu padre lo ató todo. Adjuntó los recibos de las transferencias. De tu máster. Y la copia de la escritura del piso de tu hermana. Lo guardaba todo. Era un hombre meticuloso. Ahora, fuera de mi despacho. Salieron dando un portazo que hizo temblar el reloj de péndulo. Y yo me quedé allí. Sola. Temblando. No de miedo. No de alegría. Era shock. Era validación. Mi padre me había visto. Detrás de 40 años de silencio, él me había visto. No sé cuánto tiempo estuve sentada en la silla de cuero de la notaría. El mundo exterior se había disuelto en un zumbido agudo. Oía la voz de don Eladio, pero llegaba desde muy lejos, como a través del agua de un pozo. Isabel. Isabel, ¿me oyes? Parpadeé. El notario me miraba con una preocupación genuina, casi paternal. Me tendía un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que el agua vibraba en el vaso, creando pequeños círculos concéntricos. Beba, mujer. Beba. Ya pasó. Obedecí.
El agua estaba fría y me devolvió bruscamente al presente. El portazo de mis hermanos todavía resonaba en el aire cargado de olor a papel viejo. Se han ido, susurré, mi voz ronca, como si no la hubiera usado en años. Sí. Y volverán, Isabel, dijo don Eladio, sentándose frente a mí, no detrás de la mesa, sino a mi lado. Volverán con abogados. Javier no se rinde fácil. Es orgulloso. Pero tu padre. Manuel era un hombre meticuloso. Más de lo que nadie, ni siquiera yo, creía. Sabía que este día llegaría. Yo no sabía nada. Nada de esto. Don Eladio, yo pensaba que me iban a echar. Esta mañana. Lo sé, me interrumpió él con suavidad. Lo sé. Tu padre también lo sabía. Por eso lo hizo así. Quería que fuera, incontestable. Me hizo venir a la casa, el día después de su caída, cuando vio que la cosa iba en serio. Eladio, me dijo, hay que proteger a la niña. La niña, te llamaba. Con 67 años. Me tendió, además de la copia del testamento, una pequeña llave de latón. Una llave anticuada, de caja de caudales. Esto es de la caja de seguridad del Banco Pastor. A tu nombre. Tu padre la puso a tu nombre y al suyo hace 5 años. Por si acaso, me dijo. Para que Isabel tenga las herramientas. No sé qué hay dentro. Pero él dijo que tú sabrías qué hacer. Cogí la llave. Estaba fría. Pesaba. Una llave. Una casa. Una vida entera. Me levanté. Mis piernas se sentían como si fueran de trapo, como si estuvieran rellenas de algodón, pero me sostuvieron. Gracias, don Eladio. Por todo. Yo no he hecho nada, Isabel. Solo he sido la voz de tu padre. Un honor, por cierto. Ahora, Isabel, dijo, y me puso una mano en el hombro, una mano pesada y cálida. Ve a casa. A tu casa. Y no dejes que te la quiten. Ni por fuera, ni por dentro. Cierra la puerta. Salí de la notaría como en un sueño. Bajé las escaleras de madera, que crujían, pero esta vez el sonido me pareció amable. Salí a la plaza. La lluvia se había calmado, era solo un orvallo fino, esa niebla gallega que te moja hasta los huesos sin que te des cuenta. El aire olía a tierra mojada, a eucalipto y a humo de leña de alguna chimenea cercana. No había ni rastro del Mercedes negro de Javier. Se habían ido. Sin mí. Me habían llamado zorra, manipuladora, estorbo. Y me habían abandonado en el pueblo. Tuve que volver andando. Son 3 kilómetros desde el pueblo hasta la aldea de Fontainha. 3 kilómetros que he recorrido 1000 veces en mi vida, para ir a la escuela, para hacer la compra, para ir al médico. Siempre con prisa, siempre cargada, siempre preocupada. Pero esta vez, caminaba despacio. El asfalto húmedo brillaba. El sonido de mis pasos era el único sonido, rítmico, constante. Chof, chof, sobre los charcos. Y mientras caminaba, algo cambió. El mundo, que siempre me había parecido una jaula verde y gris, un decorado para mi servidumbre, empezó a enfocarse. El color verde de los prados parecía más verde. El gris de las piedras, más noble. Miré a mi derecha. Los campos, empapados. Miré a la izquierda, hacia la colina donde se alzaba el carballo, roble, centenario que daba nombre a la finca. Un árbol majestuoso, que había visto nacer a mi padre y al padre de mi padre. Y por primera vez, no lo vi como el paisaje. Lo vi como mío. Un sentimiento de propiedad, no de orgullo, sino de responsabilidad, empezó a asentarse en mi pecho. Era un calor lento, que subía desde el estómago. Esta tierra, que yo había trabajado mientras ellos tomaban el sol en sus vacaciones, era mía. Miré hacia el valle, hacia el río, donde las mimosas empezaban a mostrar sus tímidas flores amarillas, desafiando al invierno. Mi finca. Mi río. Cuando llegué a la curva final, donde la carretera se bifurca hacia Fontainha, mi corazón empezó a latir con fuerza. Esperaba encontrar la casa cerrada, vacía. Pero no. El Mercedes negro seguía allí. Estaba aparcado en la entrada, bloqueando el camino, arrogante,
como un perro guardián que no te deja pasar. No se habían ido. O habían vuelto. Me estaban esperando. Se me heló la sangre. Una parte de mí quiso dar media vuelta, volver al pueblo, esconderme en la notaría. Pero, ¿dónde iba a ir? Esa era mi casa. La llave de la caja de seguridad pesaba en el bolsillo de mi abrigo. Apreté el puño a su alrededor. Enderecé la espalda. Y seguí caminando. Abrí la verja de hierro. Chirrió, como siempre. Caminé por el sendero de piedras, pasando junto al coche de lujo, que ahora me parecía vulgar, manchado de barro. Subí los 3 escalones de granito. La puerta principal estaba entornada. La empujé. Estaban en el salón. La imagen era surrealista. Javier estaba de pie junto a la chimenea, hablando por teléfono, rojo de furia. Me importa una mierda lo que diga el informe. Impugna. O busca un resquicio. Coacción, intimidación, lo que sea. Dile que estaba senil. Beatriz estaba sentada en el sofá de mi madre, llorando. Pero no era un llanto de pena. Era un llanto de rabia, histérico, con pequeños gritos ahogados. Nos lo ha quitado todo. La muy zorra. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Venir cada año. Soportar este agujero. ¿Todo lo que habéis hecho por quién?, pregunté. Mi voz sonó extraña. Alta. Clara. Firme. No era la voz de Isabel, la sirvienta. Era la voz de doña Isabel Castro, la propietaria. Los dos se giraron de golpe. Javier colgó el teléfono. La expresión de Beatriz pasó del llanto a la furia pura. Ah, ya está aquí, escupió Javier. La reina de Fontainha. La heredera universal. ¿Contenta, Isabel? ¿Te sientes bien robando a tus hermanos? Papá os pagó los estudios, Javier. Y a ti, Beatriz, el piso de Vigo. Vosotros mismos lo dijisteis esta mañana, era lo que un padre hace. Papá lo llamó vuestra herencia adelantada, dije, repitiendo las palabras del testamento. Beatriz se levantó de un salto. Eso es mentira. Son palabras. Palabras de un viejo senil que tú le metiste en la cabeza. No tienes pruebas. No puedes probar nada de eso. Papá siempre decía que eras el listo, Javier, dije, ignorando a Beatriz y mirando a mi hermano. Pero nunca fuiste inteligente. Solo eras rápido. Papá, en cambio, era meticuloso. Me di la vuelta y salí del salón. Me siguieron con la mirada, confundidos. Subí las escaleras, mis botas haciendo ruido en la madera. Fui al despacho de mi padre. El cajón que Javier había forzado seguía abierto, astillado. Una herida. Pero no miré allí. Fui a la estantería. Detrás de una fila de libros viejos de contabilidad agrícola, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, una que ni ellos ni yo sabíamos que existía. La llave que me dio don Eladio no era la de la caja del banco. Era esta. La abrí. Dentro no había dinero. Había 2 carpetas. De color marrón. Una con el nombre Javier. La otra con Beatriz. Y debajo, una libreta. Una de esas libretas de hule negro, de contabilidad, donde mi padre apuntaba las cosechas. Bajé las escaleras. No dije nada. Entré en el salón. Se habían callado. Me miraban fijamente, a las carpetas. Me senté en el sillón de mi padre. El que ellos nunca usaban. El que estaba hundido por el peso de su cuerpo. Dejé las carpetas en mi regazo. ¿Qué es eso?, preguntó Javier, su voz perdiendo un poco de su arrogancia. Abrí la carpeta de Javier. Saqué el primer papel. Matrícula de la universidad. 1975, pagado. Saqué otro. Transferencia bancaria. 1982, Banco de Vizcaya. Concepto, capital inicial empresa. 5 millones de pesetas. Eso eran regalos, gritó Javier, pero su voz era débil. Y esto, dije, abriendo la carpeta de Beatriz, es la escritura de tu piso en Vigo. Donde pone, claramente, en la cláusula tercera,
Donación pura y simple de Manuel Castro Arias a su hija Beatriz Castro Ruiz. Papá lo pagó. Íntegro. 15 millones de pesetas del año 1985. Beatriz se quedó blanca. Se sentó de golpe. Papá no estaba senil, dije, mi voz tranquila, fría como la piedra de la casa. Él lo guardaba todo. Sabía que este día llegaría. Sabía quiénes erais. Javier, tú mismo lo dijiste esta mañana. Me llamaste, estorbo, punto. Levanté la vista y los miré a los dos. A mis hermanos. A esos dos extraños que habían venido a tasar mi vida. Los estorbos, dije, poniéndome de pie lentamente, son cosas que sobran. Cosas que se ponen fuera de casa para que no molesten. Caminé hacia la puerta principal. La abrí de par en par. El aire frío y húmedo de la tarde entró en el salón. Y esta, dije, señalando el suelo de piedra, es mi casa. Así que, por favor, coged vuestras cosas y dejad de estorbar. El shock en sus caras fue absoluto. Beatriz intentó apelar a la lástima. Isabel, por favor, somos familia. No puedes hacernos esto. ¿Dónde vamos a ir? Está lloviendo. Tú tienes un piso en Vigo. Y tú, Javier, un chalet en Madrid. Id a vuestras casas. Esta es la mía. Javier me miró con un odio que nunca había visto. Esto no va a quedar así, Isabel. Te lo juro. Te vas a arrepentir. Te vas a pudrir sola en esta puta ruina. Esa es mi decisión, respondí. Ahora, fuera. Tardaron 10 minutos. 10 minutos de insultos en voz baja, de portazos, de coger sus maletas de marca. Los vi subir al Mercedes. Javier hizo patinar las ruedas en el barro al salir, en un último gesto de rabia infantil. Y luego, desaparecieron. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo de hierro al girar fue el sonido más satisfactorio que he oído en mi vida. La casa estaba en silencio. Pero ya no era el silencio de la muerte. Era el silencio de la paz. Mi paz. Fui a la cocina. Las tazas de caldo que les había servido seguían en el salón. Las recogí. Las de ellos. La de Javier, la de Beatriz. Caminé con ellas hasta la puerta trasera, la que da a la huerta. La abrí. Y con toda la fuerza que tenía, las lancé una por una contra la pared de piedra del establo. El sonido de la losa de la cartuja haciéndose añicos fue música. Volví dentro. Respiré hondo. El aire olía a casa. A mi casa. Cogí la libreta negra de mi padre, la que estaba en la caja fuerte. Me senté en su silla, en la cocina. La abrí. Eran entradas de un diario. La última, de mayo, después de la caída. Su letra era temblorosa. Hoy he firmado. Eladio dice que es justo. Yo digo que es poco. La niña se queda con todo. Es lo único bueno que he hecho en 40 años. Ella cree que no la he visto. Pero la he visto cada día. Ella ha sido mis manos, mis pies, y mi memoria. Ella no es un estorbo. Ella es el pilar que ha sujetado esta casa. Y a mí. Cerré la libreta. Y por primera vez desde el entierro, lloré. Pero no de pena. Lloré de alivio. Lloré por los 40 años perdidos, y por el único día que lo había ganado todo. Me levanté. Hice café. Solo para mí. Y me senté a mirar la lluvia. Y, por primera vez, no estaba esperando nada.